Lo que le prometíamos, el tema tarifas, tarifazos, reclamos, presentaciones judiciales a lo largo y a lo ancho del país en una situación que todavía no está resuelta, al menos definitivamente. Por eso, la defensora del pueblo, Analía Colombo, estuvo en el día de ayer con el ministro Aranguren para hablar en este caso del gas. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, Florencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿el motivo de la reunión, muchos reclamos la Defensoría del Pueblo o el estado público de la gente con estos tarifas y todas las boletas que han venido con unos aumentos que la verdad es que son más que elevados, en algunos casos más del 100%? Así es, más que cantidad de reclamos, es la problemática general que compartimos con la Asociación de Defensores del Pueblo de la República. Fuimos más de 20 defensores ayer atendidos por el ministro Aranguren en una reunión de más de 2 horas, donde planteamos una problemática general, que es la revisión integral de las tarifas por estos aumentos exorbitantes, Florencia, que superan el 300 o 400% en muchos casos, cuando ningún aumento salarial ni de ingresos ha llegado a esas cifras, además de otras cuestiones particulares como tarifas sociales, régimen en el que puede estar incluidos los clubes y entidades de bien público, hasta un planteo que hizo la provincia de Santa Fe sobre la regularización del Enargas, que como ustedes saben al día de la fecha está intervenido. Solicitamos su regularización y además la integración con un director que represente a las provincias, que también es importante. Y obviamente también intercambiamos algunas cuestiones con el ministro sobre el deber de informar. La gente no está informada y se entera que le llega el aumento con la boleta. Entonces es una responsabilidad del Estado informar adecuada y claramente a los ciudadanos cuáles van a ser sus aumentos y en qué se motivan. En concreto, y van dos partes. ¿Alguna expectativa después de la reunión con Aranguren de que se retrotraiga parte del aumento, no de que haya alguna flexibilidad en cuanto a tarifas sociales o disminución de porcentajes de la suba que ya llegó? Vamos a dividir en dos partes. En cuanto a las tarifas sociales tenemos una expectativa por cuanto conversamos sobre el aumento de las flexibilidades para el ingreso en tarifa social, que han aumentado en un 23% según registros que nos dio el ministro para la luz y en un 27% para el gas, y que iría en aumento de aquí a fin de año. Respecto de lo que vos me consultás de retrotraer o revisar integralmente las tarifas, todavía no podemos hablar de expectativa, puedo hablar de reunión productiva. Nosotros vamos a seguir insistiendo como defensores, en 2 meses se comprometió a darnos una respuesta y tal vez a fin de año a armar 2 audiencias públicas, pero hay que pasar todo el año y nos parece que debería haber una respuesta antes. A ver, audiencia pública que no se hizo y que es ilegal. El aumento del gas debería haber pasado por audiencia pública. Por eso hubo más de 14 presentaciones en todo el país presentando recursos de amparo por el tema de la tarifa del gas. Aquí en Santa Fe también se hizo una. ¿Por qué los defensores del pueblo no la hicieron? Fueron 40 ayer con Aranguren. ¿Por qué no se hizo ninguna? Así es. La medida cautelar, la medida de amparo, lo que hace es conceder una situación de provisoriedad. Provisoriedad que cuando se resuelva el fondo puede salir con un fallo adverso o negativo para el ciudadano. Nosotros como defensores del pueblo tenemos una responsabilidad. No solamente cuidar las costas que tenemos que pagar como Estado, sino también el bolsillo del ciudadano, que cuando se resuelva el fondo le viene una factura retroactiva que no tenemos cómo explicar. Ahí está, a ver, si se hace una presentación de un amparo, se suspende, pero después la cuestión de fondo sale en contra, hay que pagar todo lo que no se pagó anteriormente. Exactamente, ya ha sucedido en otros casos como Telecom, donde la gente tenía una expectativa y una suspensión provisoria de esta factura tan abultada y luego, cuando se resuelve, si se rechaza la pretensión del ciudadano, tiene que pagar todo retroactivo. Nos parece una herramienta delicada y por eso ninguno de los defensores del pueblo que ayer concurrimos, que somos la mayoría, hemos interpuesto esta acción de amparo. Lo conversamos con el ministro, los amparos que hay en todo el país devienen o de ONGs o de grupos de autoconvocados y el ministro nos puntualizaba que ellos interpusieron desde la Nación un recurso de persaltum, esto es, saltean todas las instancias de primera instancia para llegar a la Corte para que la Corte resuelva. Tampoco nos parece una solución porque la cuestión del aumento tarifario es política pública del Poder Ejecutivo y es ahí donde esperamos una revisión y una respuesta. Claro, el uno que puede esperar de la Corte, si hay una instancia legal de un aumento que tiene que pasar por audiencia pública que no se cumplió, no se respetó, es ilegal. Es inconstitucional, porque el artículo 42 de la Constitución manda convocar audiencia pública y ese fue uno de nuestros pedidos fundamentales. Entonces, ¿expectativas con la resolución de la Corte? Yo no tengo expectativa con que podamos convocar una audiencia y con el mecanismo constitucional y democrático que es discutir el aumento de tarifas en una audiencia, esto se pueda resolver. Pregunta 2, con las audiencias públicas de tarifas, acá ha habido algunas, ¿no? Sí. Bueno,
después no se han respetado del todo. ¿Por qué las audiencias públicas determinaron un aumento? Supongamos del 10% y después el aumento vino del 20% o del 15%. A ver, las audiencias públicas no tienen carácter vinculante. No son vinculantes. Pero son como los defensores del pueblo, o deberían ser al menos en el imaginario público y en la ciudadanía, una magistratura de opinión. A mí me parece muy válido lo que vos comentás, pero me parece que es mucho mejor que haya mecanismos constitucionales y legales donde la gente pueda participar que un aumento arbitrario como este, donde la gente no participa y tampoco hay explicaciones, porque la explicación real que tenemos que darle al ciudadano es ¿por qué me aumenta una factura un 300% si mis ingresos no aumentan un 300%? Bien, clarito como el agua, no hace falta más aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.